lo hemos convocado a nuestro amigo Leandro Gradia, analista político, justamente para que charlemos con él las implicancias de esta famosa ley ómnibus que ha enviado Javier Milei al Congreso, en donde ha sido muy cuestionado, lo hablan de que quiere ser tipo monarca. Javier Milei, bueno, lo tenemos a Greglia ya en conexión. Leandro, querido, ¿cómo estás? Chelo te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. Buen día. Hola Chelo, hola Germán, hola Ernestina, un gusto compartir con ustedes. Todo bien, ¿qué análisis podemos hacer de esta famosa ley ómnibus? Bueno, a ver, el primero, para hacer un análisis más bien jurídico, habría que tomarse mucho tiempo porque la verdad que es un proyecto muy ambicioso, toca, igual que fue en su momento el DNU, toca muchísimos elementos diferentes, y bueno, sería bastante denso, digamos, repasar todo. Sí, desde lo político es más fácil hacer un primer análisis. Y el primer punto es este que decís vos. Es un proyecto muy ambicioso que arranca delegando muchas facultades que normalmente es del legislativo en el Poder Ejecutivo, con la posibilidad de que durante 2 años, o sea, hasta diciembre del 25, con la posibilidad de que el propio Ejecutivo lo prorrogue por 2 años más. Esto fundado en la emergencia, ¿no? Es decir, continuamos viendo cómo el discurso o la narrativa de este gobierno nacional tiene que ver con una situación de crisis nunca vista en la Argentina. No es un argumento muy original, pero eso es lo que se está argumentando, una crisis como no ha habido otra jamás, y que esto requeriría, como en la vieja institución romana del imperator, es decir, darle poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para que decida. Con un detalle: la delegación de facultades del legislativo en el ejecutivo es algo que ya se ha utilizado en otras ocasiones, ¿no? O sea, el instituto en sí ya ha sido utilizado y no ha generado necesariamente tantas complicaciones. Pero este proyecto es mucho más ambicioso en el volumen de las facultades que procura que el legislativo le delegue al ejecutivo, y además lo cierto es que pocas veces hemos tenido una sociedad tan polarizada y tan dividida sobre temas tan trascendentales, digamos, ¿no? Entonces, de ahí el ruido que hace un poco esta cuestión de la delegación de facultades. Y desde lo político, lo último que te agrego, también toca elementos, igual que fue en su momento el DNU, toca elementos muy estructurales de la dinámica sociopolítica del país. Ejemplo, la ley electoral, o ejemplo, digo, en temas realmente complejos, como la elección de los diputados, la cantidad de los diputados, y toca temas verdaderamente también potentes, como son una alteración al régimen de estabilidad de los empleos públicos, es decir, la famosa planta permanente, y cuestiones que hacen a la Corte Suprema, modifican muchas leyes que tienen que ver con cuestiones impositivas, tributarias, que ya se insinuaron en el DNU, que incluso en uno de sus últimos artículos este proyecto de ley termina ratificando. Entonces, es un proyecto muy ambicioso, que toca muchas cuestiones desde lo político, que toca muchas cuestiones desde lo institucional, y la verdad, por momentos, yo cuando lo veo, me genera dudas la seriedad con la cual se envió procurando la aprobación. El proyecto incluye artículos que eliminan las bancas en las cuales están sentados los diputados que se pretende que la voten. Entonces, es como raro creer que va a tener mucho consenso, digamos, ¿no? Entonces, o sea, vos decís que no va a tener consenso porque les pega a los diputados, digamos, porque los cuestionan los mismos diputados. Pues imagínate, una de las modificaciones es dividir cada una de las provincias en distritos, o sea, circunscripciones electorales, y que los diputados nacionales sean electos en cada una de esas circunscripciones. Es decir, nosotros en Córdoba tenemos 18 diputados, ¿ok? Entonces hay que dividir la provincia en 18 regiones o departamentos, y cada una de esas regiones va a elegir un diputado. Cada una de las listas de los partidos políticos va a presentar un diputado, un candidato o candidata, un titular y un suplente, como son los senadores, digamos, o los legisladores departamentales en Córdoba. Y ese distrito va a elegir solo por eso. Eso ya te genera una gran modificación de la dinámica política de las provincias. Y no te olvides que los diputados que tienen que aprobar esto responden más o menos a los proyectos políticos, los partidos políticos que están en sus provincias. O sea, ya tenés una gran fuente de dudas. Y después que, como propone actualizar la lista de diputados en función del último censo,
hay provincias que ganan y provincias que pierden votos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, pierde 8 diputados con este problema. Córdoba ganaría 3, Leandro, ¿no? Exactamente. Las grandes ganadoras del esquema son Córdoba y Buenos Aires. Buenos Aires porque sumaría 27 bancas y Córdoba porque ganaría 3. Mendoza, Salta, Santa Fe, Tucumán ganarían apenas 1 y a partir de ahí todos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Catamarca, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, pierden 8, 4, 3 diputados. Entonces, es difícil, no es imposible, pero es difícil de creer que esto, digamos, va a alcanzar un consenso rápido en el arco político, al margen de las cuestiones mucho más de fondo, digamos, ¿no? Que también se están tratando y para las cuales hay un consenso, digamos, relativo, a pesar de esta encuesta que ahora circula, que aparentemente hay un 75% de aprobación de la medida del DNU, la verdad es que es, digamos, una cuestión que a mí me parece por lo menos lejos de estar saldada. ¿Cuál sería la estrategia del Ejecutivo, Leandro, en enviar un paquetazo tan grande y no dividirlo, por ejemplo, en 3, ¿no? La cuestión electoral o política por un lado, la cuestión económica por otro y la cuestión social en una tercera ley, que sería mucho más lógico y coherente, ¿no? Que se analicen 3 leyes distintas y no una tan grande. Yo creo 2 cosas ahí. Primero, creo que hay seguramente hay una estrategia de fondo, pero creo que hay una limitación que a medida que va pasando el tiempo la vamos viendo cada vez más clara. Es que el presidente o parte del gobierno nacional están trabajando todavía con cierta lógica de campaña. O incluso el presidente, que hace 2 años era panelista de televisión, tuvo una carrera muy rápida, tiene una estructura todavía más mentales muy asociados al espectáculo. Entonces, mandar un proyecto, yo no sé si ustedes vieron cómo llegó el proyecto al Senado, además de la presentación digital, se presentó en una cajita que estaba envuelta con una cintita argentina, con una carátula que decía bases para bases para el cambio bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, digamos. O sea, hay una pulsión dentro del esquema del gobierno nacional por refundar la Argentina, digamos. Entonces, Alberdi presentó un único documento, unas únicas bases, nosotros también, una única ley que refunda el país y lo hace completamente diferente. Eso es muy bueno en campaña. Es un poco más complejo a la hora de gobernar. Por eso yo creo que hay algo ahí de lógica, de construcción política y de comunicación que está pesando. Y respecto de la estrategia más política parlamentaria o de aprobación, a mí me da la sensación de que, a diferencia del DNU, como la ley se puede aprobar por partes, modificar, aprobar solamente una parte y rechazar otra, un poco la estrategia es pasarle también la pelota al Congreso y desligar de alguna forma, no desligar, trasladar la responsabilidad. El presidente, las declaraciones que está haciendo nos indican en este sentido: yo cumplí, yo armé mi proyecto de ley, mi DNU, que es lo que yo prometí en la campaña, que es lo que la gente aprobó, al menos este 55%, y lo mandé al Congreso. Ahora es responsabilidad de los diputados y los senadores si se deciden oponer a la refundación de la Argentina o quieren acompañar esto, que va a ser un camino positivo para adelante. Creo que entre esas 2 cosas se pivotea la estrategia, ¿no? Sí, incluso hasta habla de posibilidades de coima. ¿Qué dice? Bueno, si quieren que para que yo lo apruebe, están esperando para una coima. Entonces ya los pone a los legisladores en una situación muy difícil. Ese es otro ejemplo de una declaración potente, sobre todo en campaña, un poco más compleja de hacer en gobierno, porque, del otro lado están los diputados, los propios, que se supone votan a libro cerrado, a mano alzada, sin cuestionar nada, que son más bien pocos, y los aliados, por ejemplo, los de Juntos por el Cambio y algunos de la Unión Cívica Radical que, digamos, son más de esta tendencia. El propio Rodrigo de Loredo, por ejemplo, realizó un comunicado bastante críptico en donde se nota que está intentando establecer una posición sin confrontar con el gobierno, con quien acuerda en alguna de las medidas de fondo por lo menos, pero en donde dice: mire, si usted, presidente, tiene información de que están pidiendo coima, hay que denunciarlo porque esto es un delito y el hombre es presidente de la nación. Entonces,
tienen otro peso sus declaraciones, ¿no? Eso es una cuestión, una lógica comunicacional que estamos viendo que todavía no termina de adaptarse a la gestión y a la comunicación de gobierno. Ahora, es gastar un poco todas las fichas al comienzo de la gestión, ¿no? Porque si le va bien a Milei con esto, si pasa la ley, en marzo o abril arranca el gobierno con muchísima fuerza. Ahora, ¿qué pasa si todas las fichas se caen en el mes de enero? O sea, si la ley no pasa, ¿cuál va a ser el poder político del gobierno de Milei a partir del mes de marzo? Absolutamente. Es una jugada muy arriesgada. Yo creo, insisto en que yo veo dos como pulsiones, una más estratégica y una más pasional o ideológica. Esta última, lo que nos termina indicando es que Milei realmente cree en esto, que él no solo cree en el programa económico y político liberal, sino que además cree en la necesidad coyuntural de un shock y se siente llamado a refundar la Argentina. De ahí el nombre de la ley, que es algo muy llamativo para estudiar. Eso por un lado. Y por otro, me da la sensación de que su juego es a polarizar y a construir un clivaje en donde se termine definiendo la sociedad, como se termina definiendo 55-45, ese 55, de alguna forma, asentarlo, radicalizarlo, consolidarlo, y entonces decir, bueno, a ver, yo hice todo lo que estaba en mi mano, mandé el proyecto, mandé el DNU, ahora son los otros los que se oponen. Si los legisladores aprueban, nacionales aprueban, y esto avanza, bueno, es ganancia política para el gobierno, puede implementar su plan. Como la situación económica va a ser mala, pase lo que pase, si los diputados y senadores rechazan el proyecto, de acá a 3, 4, 5, 6 meses, cuando la gente verdaderamente no pueda pagar el alquiler, porque, insisto, todavía no está en la calle el impacto de las medidas económicas y de la inflación arrastrada, y va a llegar. Cuando llegue, el gobierno podrá decir, bueno, yo mandé un proyecto de ley para solucionar todo esto, y la verdad es que no me lo aprobaron. Entonces, hay una parte de jugada estratégica en la cual el gobierno procura un win-win, una situación en la cual obtiene este triunfo político o obtiene una cabeza de turco, un chivo expiatorio para la situación que va a seguir a continuación, ¿no? Leandro, ¿esta es tu lectura también para, por ejemplo, analizar los tipos de aspectos que se ven analizados en la ley? Pregunto, ¿por qué? Hay situaciones que uno puede analizar que son necesarias, que son discutibles, cuestiones económicas, pero hay otras cosas como, por ejemplo, las togas y el martillo para los jueces, que nada tienen que ver con la necesidad y la urgencia del país y que es una cuestión meramente banal, si se quiere hacer una lectura fina. ¿Vos pensás que esto también tiene que ver con esto de decir, bueno, ponemos todas las fichas sobre la mesa y nosotros decimos, ya enviamos el DNU, la ley? Sí, ese caso es un caso muy llamativo que creo que de alguna forma ejemplifica estas dos pulsiones que yo te digo. Hay algo pasional, hay algo ideológico, hay algo visual en este esquema de gobierno, en este proyecto político. Quiere que los jueces se parezcan a las de las películas de los Estados Unidos. A ver, que se parezcan a las de los Estados Unidos, cosas que nosotros vemos, digo, como cultura política argentina, a través de las películas. Eso es algo que la verdad no tiene mucho sentido. Pero claro, si vamos a hacer un proyecto que tiene más de 650 artículos, que tiene varios anexos, en donde también participan muchas personas, y esto es lo otro que, el segundo punto, hay que ver la forma de confección de estos proyectos. Por lo general, este tipo de artículos aparecen cuando en el proceso legislativo de redacción de la norma o del proyecto ha habido muchas manos o varias manos. Entonces, que han ensamblado de alguna forma un proyecto. Entonces, nadie que haga un proyecto general está en el detalle de qué se tienen que poner los jueces de vestimenta. Ahora, si eso se fue, digamos, loteando, parcelizando y encargando, y después se formó, cosa que es normal también en un equipo de gobierno, sin una última supervisión, una cuestión de coherencia, es posible que se escapen un poco estas cosas. Yo creo que ese es uno de los elementos que lo debilita al proyecto de ley. Y lo debilita en tanto jugada política, porque justamente yo entiendo que la movida, la jugada de ficha es decir, este es el gran proyecto para la Argentina, apruébenlo o niéguenlo. Y ese que es un artículo, el artículo 52 de uno de los anexos, o sea que tampoco es lo central del proyecto, pero está y lo debilita porque
ofrece, digamos, un flanco muy caricaturesco para demostrar, como bien decís vos, Ernestina, lo poco urgente y necesario, digamos, que son algunas de las cuestiones que se están tocando, ¿no? Igual recordemos que esto está en el proyecto de ley, no en el decreto, es decir, que nadie dice que sea ni urgente ni necesaria esa cuestión, solo que dentro de las... Es al revés, dentro de las bases y punto de partida por la libertad de los argentinos, que una de esas bases, el punto de partida, sea la vestimenta de los jueces y si usan o no martillito para tomar las decisiones, bueno, eso ya es más discutible, ¿no? Leandro, te mando un abrazo grande, gran laburo como siempre. Un abrazo. Gracias, Chela.